Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 12 de diciembre y es un buen día porque tuvimos buenos datos en lo que es lo macroeconómico con lo que son los datos de CPI, inflación. Y por eso estamos viendo a la bolsa generar un breakout. Ya habíamos visto el breakout, ya habíamos visto la tendencia alcista en Bitcoin y en cripto. Y la bolsa estaba justo en una resistencia y con los datos de hoy estamos confirmando ese breakout nuevamente. Estos son los datos que hemos visto todos los meses, aparte de desempleo que más nos importan para lo que es lo macroeconómico. Claro que hay ciertos peligros de recesión, ahora vamos a mencionar eso también, pero estos son los datos que nos anuncian cuando realmente estaríamos generando un cambio en las tasas de interés por recesión o en este caso porque la inflación sigue en una tendencia bajista. CPI año tras año se mantuvo en lo que se esperaba, 3.1. Estamos consolidando la inflación. CPI mes a mes tuvimos un 0.1, un leve aumento, lo que se esperaba era 0.0. Y Core, que viene siendo la más importante para la Reserva Federal, para Jerome Powell, se llegó a las expectativas de 0.3. Entonces, si vemos inflación mes a mes, claro que el año pasado fue el año de mayor inflación, llegamos a un 9.1 y desde entonces hemos tenido una tendencia bajista. Inclusive estuvimos consolidando en una etapa que muchas personas consideraron que iba a ser el repunte de inflación, pero fue simplemente una consolidación para continuar la tendencia bajista en general. Todo ha sido una tendencia bajista para inflación y esos son los datos que queremos ver. Esto es importante porque no queremos que las tasas de interés sigan subiendo. Las tasas de interés frenan la economía y traen la inflación abajo de manera tardía. O sea, todo el aumento de tasas de interés que hemos visto que es histórico porque hemos subido muy pero muy rápido. Nunca hemos subido de esa manera, aunque no son puntos tan altos como en el pasado. Se llegó a esta meta muy pero muy rápido en pocos meses. Y ahora que estamos en 5.50 se considera que es la tasa de interés restrictiva ya. Y usualmente cuando llegamos a ese punto, la bolsa y el mercado sube y hemos visto eso. La bolsa, cripto en general, los mercados han estado subiendo. Y todas las acciones que estuvieron subiendo, que son recesionarias, más bien han estado disminuyendo. Ahora estamos en un sentimiento acercándonos al risk on, o sea, activos, altcoins, cripto y ciertas acciones de pequeña capitalización han estado subiendo. Según la historia, cuando más vemos el sentimiento de riesgo, o sea, acciones de baja capitalización, inclusive altcoins, subir aún más, es cuando se reducen las tasas de interés, siempre y cuando sean por los motivos correctos. Ese motivo es que la inflación siga cayendo. Sí. Ese es el caso. Inflación ha estado cayendo, la meta es el 2% y nos estamos acercando poco a poco. Claro que es más difícil llegar al 2% cuando estamos hablando de que ya estamos cerca de los soportes. Antes veníamos desde un 9.1, por lo que era más fácil ver una disminución rápida. Ahora no se compara estos puntos con los puntos mayores, por eso los datos ya no reflejan un cambio tan grande. La inflación siempre está, siempre existe, por eso tener divisas es una mala decisión, no es una inversión, pero lo que se busca es controlar la inflación y que se mantenga en un 2%. Siempre va a existir, pero que no sea tan alta como la que tuvimos el año pasado. Y debido a esto, sí, probablemente el 13 de diciembre no vamos a tener más aumento de tasas de interés, nos quedaríamos en los 5.50 y el mercado sigue considerando que sería hasta mayo que realmente tendríamos la disminución de tasas de interés. Es ahí donde usualmente vemos el altcoin season llegar. En mi opinión, creo que vamos a tenerlo antes, puesto que es muy probable que el desempleo sí aumente. En los siguientes meses probablemente vamos a ir viendo datos de desempleo aumentar porque las tasas de interés consideran una etapa restrictiva ya. Simplemente toman meses para verse los resultados de las tasas de interés, aunque ya se han visto, todavía puede quedar más en el aspecto de desempleo, que es lo que todavía siguen los fondos. Esta es la gráfica de desempleo que hemos venido revisando y sí tenemos una leve tendencia alcista desde lo que podemos considerar fondos importantes. Siempre desde esta zona el desempleo aumenta y es ahí donde estarían forzando pues estos datos de desempleo a la Reserva Federal disminuir tasas de interés. Y como mencionábamos, el mercado ya ha venido oliendo desde hace meses que estamos ya en una tasa restrictiva y si ese es el caso, por eso la bolsa sube hasta que se rompa algo en la economía. Más adelante, el otro año probablemente si se rompe algo en la economía sería algo recesionario, sería el desempleo aumentando. Pero de aquí entonces la bolsa aprovecha estos últimos momentos hasta que eso pase
si es que pasa, porque existe la posibilidad de un aterrizaje suave que muchas personas no creen que sea posible. Históricamente nunca es posible, siempre se rompe algo, o sea, desempleo. Pero de aquí entonces el mercado puede seguir subiendo en anticipación a eso. Y ahora tuvimos un breakout del máximo anterior en la bolsa. Esto es acción del precio positiva. Generamos un nuevo máximo. Obviamente la meta más importante para el S&P 500 es el máximo histórico, que sería cerca de los 480 en SPY, en el S&P 500. Y vamos en camino ahí. Realmente no tenemos muchos obstáculos en esta zona. Muchas personas consideran que esta va a ser realmente la resistencia, que no va a lograr sobrepasar el precio. Tenemos esta distancia para recorrer si este breakout se confirma, que por el momento, si lo vemos en velas diarias, estamos ya por encima del techo anterior y estamos utilizándolo como soporte. Si tenemos este cierre del día de hoy por encima y nuevas velas aquí encima, básicamente tenemos un breakout claro en el S&P 500. Y esto ya lo sabíamos viendo Bitcoin. Bitcoin fue de los primeros activos en tener el breakout. Desde que tuvo el breakout de los 31.500 ha continuado una tendencia alcista fuerte, últimamente en retroceso. Algunas personas consideran que este retroceso es por Elizabeth Warren en Estados Unidos, una miembro del Senado enemiga pública de cripto, pero básicamente tiene sus patrocinadores que son los bancos y obviamente a los bancos no les gusta cripto y ella está tratando de frenar cripto. No es algo que pueda lograr, simplemente trata de defender los intereses de sus grupos bancarios y está tratando de frenar cripto. Y esto no creo que sea algo que el mercado crea, o sea, que vaya a considerar esto un peligro para cripto, pero sí podríamos considerar que se combinó muy bien esta noticia con la caída que vimos en Bitcoin. Realmente no creo que sea nada a largo plazo. De hecho, es imposible frenar cripto si se entiende cómo funciona. La descentralización no es algo que se pueda regular, pero si quieren atribuirle una noticia a esta última caída, podría ser esa. Al final de cuentas, es simplemente un retroceso a un soporte, la línea promedio de 20 periodos, que mientras estemos por encima, inclusive retroceder acá son considerados buenos puntos de compra. Hoy estamos viendo otra vela roja, pero de igual manera por encima del soporte. También lo vemos en el mercado en totalidad y lo estamos viendo en altcoins, que sería Total Tree, excluyendo Bitcoin, excluyendo Ethereum. También estamos viendo un retroceso en toda la capitalización, principalmente altcoins, pero un retroceso menor. De hecho, muchas altcoins están subiendo, que usualmente lo vemos mientras tenemos el retroceso en la dominancia de Bitcoin, que sí es importante ver que es una tendencia alcista constante, pero se pueden aprovechar estos retrocesos para que el portafolio se beneficie en altcoins. Cuando empecemos a subir otra vez en la dominancia de Bitcoin, que creo que es inevitable, tenemos una tendencia alcista hasta que empecemos a romper la tendencia y también los mínimos anteriores. Ahí sí podríamos considerar que entonces llegamos a un altcoin season más temprano. Pero el verdadero altcoin season iniciaría cuando la dominancia de Bitcoin llegue a resistencias, que usualmente toca cerca del Bitcoin halving, y empezamos a ver altcoins ganarle a Bitcoin. Si esto tuviese un breakdown a la baja, podríamos considerar que esta vez es diferente, no llegamos a las resistencias e iniciaría el altcoin season. Pero creo que aunque hemos visto muchas altcoins subir, todavía le queda una etapa a Bitcoin de absorber mayor dominancia en el mercado para que Bitcoin ya siga generando breakouts al alza. Probablemente con la noticia del ETF, probablemente acercándose al Bitcoin halving, que ya quedan unos 4 meses más o menos, y después de ahí ya estar en lo que sería el bull market verdadero, el más eufórico de todos, la etapa final. Todavía es temprano incluso para ir acumulando posiciones adentro de la academia. Todavía seguimos buscando posiciones en altcoins principalmente. Algunas posiciones anunciadas desde hace semanas no se han detenido. En el caso de TIA, ya vale $12 desde el punto de entrada que lo agarramos en $2, es básicamente un 426%. Tal vez estas ya no son las posiciones para estar entrando hoy en día, pero siempre existen nuevas oportunidades y esas nuevas oportunidades pueden ser de baja capitalización. Algunos otros proyectos de mayor capitalización, Layer Ones, obviamente han subido mucho, como Polkadot, como Matic, pero igual pueden ofrecer retrocesos que son oportunidades para ingresar, puesto que nuevamente todavía no estamos en el bull market más eufórico, que es en donde se ven esos mayores rendimientos, incluso aún más. En general, altcoins sí han tenido retrocesos. Unas principales del top 10, top 15 como Ripple no han crecido tanto como Polkadot, como Cardano, que sí ha tenido ya 2 breakouts
de resistencias y ahora parece que va a utilizar los 0.52 como soporte. Pueda tomarse un tiempo para descansar y después continuar. Sí considero que estas van a visitar los máximos anteriores, en el caso de Cardano visitar los $3 y probablemente tener un poco más de rendimiento dependiendo del tiempo. Puede hacer los $4 hasta los 5. No importa hacer predicciones, lo que importa es ver dónde están esas resistencias y cuando lleguemos ahí aprovechar para tomar ganancias. Y esto probablemente hasta el otro año. Así que la noticia de inflación de hoy es una buena noticia macro. Y aunque estamos viendo Bitcoin ahora retroceder mientras la bolsa está teniendo el breakout positivo al alza, considero que Bitcoin únicamente está teniendo un retroceso a soportes importantes. Antes de continuar, esta vela semanal es algo que se puede considerar necesaria, puesto que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas alcistas, por lo que hay que tener una consolidación por un tiempo y aún así esa consolidación no está haciendo un breakout o un breakdown de lo que sería el mínimo anterior. Sería simplemente consolidación antes de continuar. Muy probablemente esta semana la terminemos en rojo, pero la vela más importante sería la vela mensual, siempre y cuando la vela mensual no retroceda. Los soportes anteriores, incluso los 40,000, podríamos considerar que el breakout mensual todavía fue válido y estaríamos esperando que la vela mensual de diciembre incluso pueda llegar hasta las resistencias de los 48,000. Cerca de 47,000, 48,000 sería todo este rango de los cierres de las velas mensuales en esta etapa anterior. Esta acción del precio sigue siendo muy parecida a lo que vimos al inicio del bull market en el 2020, donde tuvimos varias velas mensuales. Hay que recordar que igual estas velas mensuales tuvieron bastante volatilidad, retrocedían bastante para después continuar y creo que esa es la etapa en la que estamos. Después de haber generado un breakout, en esta etapa fueron los 10,000, el mercado únicamente continuó después de eso. No considero que necesariamente van a ser esta cantidad de velas mensuales. Creo que sería hasta el ETF, hasta la noticia del ETF de Bitcoin, que pueda ser en enero. Se espera que en enero tengamos noticias sobre eso. Y si ese es el caso, ahí podríamos considerar un wick rápido, puesto que entraría retail, la noticia llamaría la atención de todo el mundo, pero muchas personas aprovecharían para vender esas noticias, puesto que el mercado ha subido en rumores. Podríamos esperar al menos un evento de ventas debido a que ya tuvimos la noticia del ETF en enero. Y si no resulta ser en enero o tenemos un rechazo del ETF más bien, claro que en ese caso sí podríamos estar viendo ya el retroceso antes del Bitcoin halving para después del Bitcoin halving ya tener el mercado alcista verdadero. Yo personalmente me mantengo en largo, 100% en el mercado actualmente en cripto y el portafolio de acciones también se mantiene en largo. No hay señales que indiquen necesidad de estar vendiendo aún, en mi opinión. Si algo cambia en acción del precio, obviamente tendríamos que adecuarnos si ese es el caso. Adentro de ProPlan Trading pueden seguirme en todos mis trades, cómo manejo el portafolio, curso paso a paso de trading, acciones, futuros y cripto. Les dejo la promoción navideña que acabamos de lanzar en el enlace de abajo. Pueden obtener acceso de por vida a todo el programa, sesiones en vivo y la comunidad de traders. Les dejo también otro video aquí mismo en la pantalla. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente video. Chao.